Muy bien, hermanos. Pensando un poco, ¿no?, en el viaje que está haciendo el pastor y todo esto, recordaba mucho hombres, obreros de Dios, que cuando comenzó a expandirse el evangelio tuvieron un trabajo muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque prácticamente los apóstoles eran los hombres encargados de comenzar la responsabilidad de que llevaran el evangelio, de que creciera la iglesia. Eran los principios de la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia primitiva en las cuales ellos tenían que organizar, orar al Señor, pedir discernimiento para que el Señor los guiara un poquito para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y vemos que, bueno, gracias a diferentes decisiones el evangelio creció, se expandió y pudo alcanzar en diferentes lugares. Pero vemos un hombre que desde que tuvo ese encuentro con el Señor determinó en el llamado de este hombre que iba a ser un hombre en el cual el Señor lo iba a usar para predicar no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y que este hombre iba a saber que era sufrir por causa del evangelio. Así es el llamado que el Señor le dijo. Él va a saber que va a sufrir por causa del evangelio. Fíjense ese llamado que el Señor, ¿te imaginas que el Señor le diga, bueno, Anderson, te voy a llamar para que me prediques el evangelio? Gloria a Dios, Señor. Y también vas a aprender a sufrir. ¿Yo? Sí, vas a sufrir. Yo te he llamado para que sufras y que pases momentos difíciles y que sepas qué es vivir el evangelio. Ahí uno dice, Señor, pero ¿qué sufrimiento? A ver, ¿me puedes adelantar un poquito? Ustedes y yo sabemos los sufrimientos de Pablo porque están escritos. Pablo no lo sabía. Pablo no sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Y sin embargo, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que le pidiera el Señor. Un hombre que le acompañó Bernabé. Si ustedes no se olvidan, Bernabé fue aquel hombre valiente que se atrevió a ir y ver si es verdad que Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Porque nadie quería acercarse. ¿Quién se va a acercar a Pablo? Saulo de Tarso, aquel hombre que persigue a los cristianos y los mete en las cárceles. ¿Quién va a creerse ese cuento de que se ha transformado, ha cambiado, que ahora es un cristiano como nosotros? Nadie quería acercarse a él. Bernabé dijo, yo voy, hermano. Yo me acerco a Saulo de Tarso y verifico si verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor. Me hubiese gustado estar ahí. ¿Cómo hubiese sido ese encuentro? ¿Cómo estaba Bernabé? ¿Qué le iba a decir? Pero yo creo que, es mi opinión, ¿no? Uno conoce el semblaje, ¿verdad? La cara de una persona que tiene un encuentro con Cristo. Yo creo que Bernabé, cuando lo vio, se dio cuenta que Pablo tuvo un encuentro con Cristo, automáticamente. Y desde ese momento comienzan a hacer viajes los dos, ¿verdad? Esos viajes misioneros que comienzan a predicar el evangelio en diferentes lugares y tener experiencias preciosas, donde el Señor respalda, donde el Señor obra, donde el Señor hace milagros, donde hay muchas personas que se convierten a los caminos del Señor, comienzan a vivir experiencias extraordinarias, ¿verdad? Donde también viven experiencias que el Señor le dijo que iban a aprender a sufrir por causa del evangelio. También, ¿verdad? Fueron azotados, fueron golpeados, metidos en cárceles, tuvieron naufragio, bueno, en fin, sufrieron muchísimas cosas por servir al Señor. Pero ahí, de todos estos viajes, cuando Pablo decide otra vez volver a hacer otro viaje para visitar a los hermanos y ver cómo están todos ellos, dice que, bueno, ya Bernabé y Pablo tienen ciertas cosas que no tienen en común y deciden separarse. Cada quien toma un rumbo diferente, ¿verdad? Y quiero que me acompañes en Hechos, porque Pablo nombra a un personaje, un colaborador, una persona que va a estar a su lado, que va a trabajar con él. Pablo tuvo muchos colaboradores, muchas personas que trabajaron al lado de Pablo, ¿verdad? Pero aquí vamos a conocer a Pablo, que conoce a uno y lo llega a llamar mi hijo en la fe. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Desde el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. En Listra, cuando tú lees el Hechos capítulo 14, te animo a que lo leas, aconteció algo en el primer viaje que hizo Pablo. Pablo llega a Listra, dice que se encuentra un hombre que no podía caminar, cojo de nacimiento. Pablo lo ve a los ojos y dice, y vio que tenía fe. Fíjate, se dio cuenta Pablo que tenía fe, que podía saber que podía ser sanado. Y Pablo ora por él y en ese momento aquel hombre
se pone de pie y comienza a caminar. Dice que las personas de Listra se sorprendieron de lo que había acontecido y empezaron a hablar de Pablo y de Bernabé de una manera tremenda. Bueno, a Bernabé lo llaman Júpiter, a Pablo lo llaman Mercurio, empiezan a adorarle, que Pablo llega y se rasga la vestidura y dice, ¿pero qué estáis haciendo? Si somos hombres también como vosotros. Bueno, pero después más adelante dice que estos hombres que después le adoraron se rebelaron contra ellos. Y dice que agarraron piedras y apedrearon a Pablo de tal manera que lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo daban por muerto. Fíjense, para que le den por muerto, o sea, Pablo ya estaba inconsciente prácticamente. Pero dice que él se cobró ánimo, se puso de pie y no se quejó, no dijo, dejen que me recupere, estoy muy dolido, he llevado una golpiza, No, él se puso de pie y continuó en el llamado que el Señor le había hecho. Esa gracia, esa fortaleza solamente viene de parte de Dios. Él es el único que puede dar esa fortaleza sobrenatural. Cuando leo estos textos, ¿sabes qué le impulsaba a Pablo a adquirir esa fortaleza de parte de Dios? La pasión y el deseo por servir a Dios. Cuando una persona tiene pasión y deseo y ganas de servir al Señor, créanme que no hay obstáculo que lo detenga. Porque el Señor te va a dar la fortaleza. El Señor te va a guiar, el Señor va a suplir, el Señor va a hacer lo que esté, ¿verdad?, a la disposición de nosotros para continuar el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La pregunta es, ¿tengo esa pasión? ¿Tengo esas ganas? ¿Quiero servir a Dios o no? No quiero servir al Señor. Por eso Pablo seguía adelante y por eso el Señor hacía milagros en él. Y dice que en el segundo viaje después llegó a Derbe y a Listra nuevamente y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Han escuchado de Timoteo? Quiero hablar de este joven, porque este joven, Pablo da unas características, incluso unos consejos sobre la vida de este joven. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Fíjense, la madre judía creyente, pero su padre no, su padre era griego. Y dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, dos lugares diferentes daban buen testimonio de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo lo ve, Pablo se da cuenta que otros hermanos hablan bien de este joven llamado Timoteo en dos diferentes lugares, hablan bien de Timoteo. Es un joven intachable, recto, íntegro, obediente. Un buen testimonio. Pablo decide y le dice que se vaya con él, que lo acompañe a este viaje de misionero. Pero se da cuenta de algo físico, algo externo. ¿Y qué era? La circuncisión. ¿Y por qué decide circuncidado? ¿Por qué? Porque el padre era griego. Y entonces, para que no fuera piedra de tropiezo para Pablo de que Timoteo le acompañara, tuvo que tomar esa decisión. Pero saben ustedes que Pablo lo ha dejado más que claro, ¿verdad? Que no es cuestión de circuncidarse físicamente, sino lo importante es la circuncisión del corazón hacia el Señor. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Pero Pablo, para no tener piedra de tropiezo, toma esta decisión y se lo lleva con él. Un joven, 20 y algo años podría tener Timoteo en ese entonces. Y Pablo le dice, acompáñame. No es fácil acompañar a un hombre como Timoteo, como cualquiera de los apóstoles, pero más Pablo. No es fácil ir con él, no es fácil a esa edad desprenderse, ¿verdad? Alejarse de su familia, donde lo tiene todo, y acompañar a Pablo en este viaje misionero. Quizás Timoteo recibió ese encuentro, Pablo le habló, le predicó. Timoteo quizás escuchó lo que había pasado en Listra, de aquel hombre que era cojo de nacimiento, y Pablo oró por él y fue sanado. Y quizás Timoteo también supo que aquel hombre que lo llamaba era aquel hombre que tiempos antes había sido apedreado y lo habían sacado arrastrado de la ciudad y se había incorporado de pie, y tiempo después volvió a pasar por esa misma ciudad, pero ahora lo está llamando a él. Ahora Pablo pone sus ojos en este joven y lo ve que es un joven que puede servir al Señor, que puede estar a su lado, y le acompaña.
le acompaña durante años, donde también sufrió y vivió muchas cosas del apóstol Pablo, donde estuvo al lado del apóstol Pablo y pudo aprender muchísimas cosas del Señor a través de este gran hombre. Incluso Pablo, escribiendo algunas cartas, dice que era ese mensajero, ese representante de Pablo. Como él no podía ir, decía que enviaba ¿a quién? A Timoteo. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Él lo considera su hijo amado, pero un hijo espiritual, el cual él lo agarró desde muy joven y comenzó a instruirlo y a enseñarle, ¿verdad? A los caminos que estuvo acompañándole. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Era un joven que lo tenía claro, maduro. Él sabía cuál era su identidad, él sabía lo que era. Él era una persona fiel en el Señor. Y Pablo lo notó. El cual os recordará mis proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mi hijo amado, o sea, le tengo cariño, fiel en el Señor, y Él les recordará, o sea, Él hablará, dará testimonio de todo lo que he vivido en el Señor durante todo este tiempo. Os enviaré a Timoteo. Y envía a Timoteo como representante de Pablo en este momento, en esta ocasión, ¿no? Vemos que Timoteo era obediente, porque lo que le decía Pablo se sujetaba y obedecía. Una vez me preguntaron, Anderson, ¿qué me podrías aconsejar? ¿Qué me podrías decir para perseverar en los caminos del Señor, para poder alcanzar y hacer el objetivo del Señor? Bueno, ante todo, ser una persona que lea la Escritura, leer la palabra de Dios, porque la palabra es el manual, es la guía, es la instrucción que nos va a enseñar cómo debemos tomar decisiones y ir en los caminos correctos, ¿verdad? La oración. Pero una de las cosas que siempre he puesto en mi corazón, hay dos cosas fundamentales: amor y obediencia. Si no hay eso, ya puedes tener conocimiento, porque mucha gente tiene mucho conocimiento bíblico, pero al no tener amor y obediencia van por libre y van saltando de un lado a otro, incluso se lo montan a su manera, porque piensan que el conocimiento lo es todo y no lo es todo. Es mucho más que eso. Hay gente que el Señor, incluso tan recién comenzando en los caminos del Señor, y tiene tanto amor, ese amor que el Señor exhorta a la iglesia de Apocalipsis: tengo contra ti algo, presume de una iglesia perfecta, pero de repente le dice: tengo contra ti algo. Y dice: uy, ¿pero qué? Que has dejado tu primer amor. Pero cuando mantenemos ese primer amor, porque la gente confunde qué es ese primer amor. Dice, bueno, el primer amor es ese encuentro, esa primera vez con el Señor, que todo es nuevo y todo es bonito. No. El primer amor es ese amor incondicional que hemos tenido delante de Dios, que hemos aprendido, que hemos conocido y que debemos mantener todos los días de nuestra vida. Esa misma pasión que tuvimos desde el principio es la misma pasión que nos tiene que mover hoy. Si no es lo mismo, entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué estoy tan desanimado? Antes quería salir, predicar, evangelizar. No había lugares que se me resistiera para yo anunciar el evangelio. Quería leer las Escrituras, quería estudiar, oraba horas. Pero ahora no. ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Qué pasó con ese fuego y esa pasión? El amor es algo que nos impulsa, que nos lleva a hacer cosas que ni aún nosotros somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque nos impulsa el amor. Una persona enamorada es capaz de irse caminando kilómetros sin ver cansancio. ¿Por qué? Porque está enamorada y quiere ver a esa persona, cueste lo que le cueste. Una persona enamorada saca tiempo de donde no lo hay. Dice: uy, yo tengo trabajo, después tengo que estudiar, después tengo que atender, después tengo esto, pero tengo una hora. No sé cómo, pero aunque sea como sea, me voy a ver a esta persona porque le amo. ¿Sí o no? Ah, no, nadie se ha enamorado. Solamente yo. Bueno, no pasa nada. Pero es así. La persona cuando está enamorada hace lo que sea por él o por ella. Lo que sea. Sí mismo una persona que ama a Dios obedece en lo que sea, porque ama al Señor, quiere servir al Señor. Amor y obediencia. Primero a Dios. Después obediencia a ¿quiénes? A nuestros padres, a las autoridades,
a los líderes, a los pastores, obediencia. Si no hay obediencia, no habrá jamás un respaldo de parte de Dios. ¿Me has escuchado? Hay personas que vienen a la iglesia, son alimentados, escuchan la palabra, muy bien, pero no saben nada, no consideran al pastor de la iglesia como su pastor. Si eso puede pasar, eso puede pasar. No cuentas con el pastor, no le pides una opinión al pastor. Única y exclusivamente lo que podrías acercarte al pastor es cuando tienes un problema muy grave y no sabes qué hacer. Pastor, ahora sí necesito. Pero consultar o pedir opinión o algo, no lo hace. Y creo que el Señor ha puesto un buen pastor. ¿Sí o no? No solamente tenemos al pastor Manolo Sierra, pastor Marco, Alberto. Gracias a Dios hay varios pastores que el Señor ha levantado. Hombres que el Señor ha puesto en la iglesia, en la cual si el Señor los ha puesto, nosotros debemos ser obedientes. Y entonces el Señor va a recompensar. Y el Señor va a obrar en la obediencia. Porque yo no veo a Timoteo que se rebele contra Pablo y le diga, ¿por qué me vas a mandar a Corintio? Yo no quiero ir a Corintio, yo quiero estar al lado tuyo. Mándame mejor a otro lado. Oye, tengo unos amigos que están en aquel lugar, ¿por qué no me envías para allá? No. Les envío a Timoteo. Yo no puedo ir, pero yo les voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque es mi hijo amado. Si Pablo se expresa de esa manera es porque le tenía cariño, porque había aprendido mucho. Es fiel en el Señor. A pesar de la juventud, de la edad que tiene, es un joven que se mantiene íntegro, en santidad delante de Dios, porque lo he visto durante este tiempo que ha estado a mi lado. Y Él les va a contar a ustedes todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Imagínense la experiencia que tuvo que haber experimentado Timoteo al lado de Pablo. Experiencias preciosas, pero también padeció. Y también pasó circunstancias muy duras y muy difíciles. Hay otra parte donde también Pablo lo envía y se encuentra en Filipenses. La carta de los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo se preocupaba por los hermanos. Él no solamente estuvo como misionero, ¿verdad?, predicando en diferentes lugares, sino que siempre estaba atento de ellos. Incluso en las cartas que escribe Pablo, una de las cosas que se repite al comienzo de las cartas es: hermanos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Pablo era un hombre que oraba e intercedía por cada uno de esos hermanos en diferentes lugares. Versículo 20. Pues en ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De quién está hablando? De Timoteo. Dice, hermano, no tengo a ninguno. Oye, Pablo, ¿no tienes a nadie? ¿No tienes a otra persona que puedas enviar en ese momento? Él lo hace saber en la carta y le dice a los hermanos de Filipo, le dice, hermanos, ¿saben algo? Les voy a mandar a Timoteo, porque no tengo a otro que esté tan interesado por vosotros. Y yo leía esto y decía, pero ¿cómo no puede haber otra persona que esté interesado como estaba Timoteo por los hermanos? Es que no solamente Timoteo quería servir al Señor e ir con Pablo donde fuese, sino que también amaba a sus hermanos y que se preocupaba por sus hermanos y que lo que fuera a su alcance, a su disposición, el poder servir y obrar para ayudar a sus hermanos, contaban con él. Y Pablo sabía y elogia esa parte de Timoteo y dice, no hay otro como él. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es duro, ¿verdad? Esto es muy duro lo que Pablo está diciendo. Dice, hermanos, ¿saben algo? Timoteo es el único que yo veo con esa pasión y con esas ganas de ir a vosotros. ¿Por qué? Porque todos los que veo a mi alrededor, lo que están buscando es lo suyo. Piensan en lo suyo, en su interés. ¿Y cuántas veces no nos vemos nosotros reflejados como ese tipo de personas? No, pastor, es que ¿sabe qué pasa? Que yo tengo que hacer... Yo tengo este proyecto, tengo estas ideas y tengo lo mío propio. Y entonces, ¿quién está verdaderamente involucrado, interesado y con ganas de servir al Señor y que ame a las necesidades en otros lugares y decir, cuente conmigo? Cuenta conmigo para lo que sea, Señor. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Pero es que no es solamente en estos tiempos, sino que en los tiempos de Pablo también Pablo tenía ese problema. De que habían hermanos, habían personas que estaban más pendientes de lo suyo propio, de lo personal, que verdaderamente lo del Señor.
Y mira lo que dice versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es una persona que ha servido conmigo en todo momento, con amor, con respeto, como hijo a padre. Fíjate la expresión que él está usando, Pablo, en ese momento. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Las expresiones de Pablo hacia Timoteo son hermosas, son buenas. Y Pablo, déjenme decirle que él habla las cosas buenas como también dice las cosas malas. Porque él dice que hubieron colaboradores en los cuales se rebelaron, fueron desobedientes, y dice, y los entregué a Satanás. Los entregué a Satanás. Y Demas me abandonó yendo detrás de las cosas de este mundo. Y dice, me he encontrado solo y desamparado. No estuvieron conmigo en medio de esta situación. Pero él aclara algo y dice, pero en todo esto el Señor estuvo a mi lado. Y él habla de muchos personajes que estuvieron con él, donde lo abandonaron, donde no aguantaron la prueba, donde prefirieron hacer lo suyo más que las cosas de Dios. Pero Pablo también reconoce a aquellos hombres que sí estuvieron al lado de él. Aquellas mujeres que pagaron el precio, que ayudaron, que estuvieron dispuestos a servir en la obra, en lo que fuese. Y Timoteo fue un joven ejemplar, un joven que no miró atrás, que estuvo dispuesto a servir al Señor en ese llamado que Pablo le hizo, que le dijo, ven, acompáñame como misionero. Ahora bien, años más tarde, Pablo tiene que tomar una decisión. Pablo toma la decisión de dejar a Timoteo bajo la responsabilidad de una congregación, de una iglesia. No era cualquier iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y lo encontramos en Primera de Timoteo. 14 años después, Pablo le escribe una carta a Timoteo. 2, Primera y Segunda de Timoteo. En esa carta, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe tomar responsabilidades, cómo debe enseñar, qué es lo que debe decirle a diferentes hermanos en la iglesia. Incluso le da consejos a Timoteo de cómo debe comportarse. Y Pablo le está hablando. Y por ejemplo, capítulo 1, versículo dice, a Timoteo, la carta va dirigida a él, verdadero hijo en la fe. Otra vez lo elogia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que las cosas que no están bien. Él escucha que en Éfeso se están enseñando cosas que no son correctas y que decide enviar a Timoteo, que se quede en Éfeso. Y que enseñe la doctrina, la verdadera, la sana doctrina. Ahora, nosotros leemos esto y decimos, bueno, claro, si Timoteo era un joven que estaba bien delante del Señor, ¿verdad? Perseveraba. Pero ¿y la iglesia de Éfeso? ¿Qué era la iglesia de Éfeso? Una de las iglesias más grandes en aquel entonces. Miles de hermanos en ese lugar. Una iglesia que creció cuando Pablo estuvo ahí con 12 discípulos, simplemente 12 discípulos encontró Pablo. Le fue suficiente para comenzar a crecer una iglesia en Éfeso. Una iglesia que en Éfeso, déjeme decirle que era el lugar idólatra tremendo. Decía que tenía un templo a la diosa Diana grandísimo, era una de las maravillas del mundo. La gente viajaba a Éfeso para ver ese templo tan grande y tan inmenso, y vendían imágenes de la diosa, ¿verdad? Y se hacían de dinero vendiendo imágenes, que después cuando Pablo visitó Éfeso, la gente comenzó a conocer el Dios verdadero, dejaron la idolatría y nadie compraba imágenes. ¿Y qué hicieron los que hacían estas esculturas? Se levantaron contra Pablo porque vieron que no tenían capital de entrada, que Pablo estaba convirtiendo a todo Éfeso. Entonces se levantaron contra él y quisieron matarlo y se tuvo que ir Pablo. Esas eran las condiciones de Éfeso, donde Pablo iba a mandar tiempo después a Timoteo a que pastoreara, a que se encargara de esa iglesia. Pero es que ya no era solamente problemas externos, sino que habían problemas internos, donde Timoteo tenía que resolver diferentes problemas en esa iglesia. Y quiero que me acompañes ahora para que escuches los consejos que Pablo le da a Timoteo en medio de toda esta circunstancia. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, 12.
Vamos a leer desde el 11. Esto manda y enseña. Pablo siempre le está diciendo, esto manda. Timoteo, enseña esto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Quizás te van a ver joven. Timoteo te podría tener unos 34, 36 años cuando se está haciendo cargo en Éfeso. Y Pablo le aconseja y le dice, una de las cosas que tienes que tener claro es que nadie menosprecie, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Demuéstrale quién eres. Sea ejemplo a los creyentes ¿en qué? En palabra. Que cuando te escuchen, cuando oigan tu forma de hablar, se den cuenta que eres una persona madura en el Señor. Dice, en conducta, tu forma de ser, cómo te comportas, tu carácter, que sea un carácter amoldado conforme a nuestro Señor Jesucristo. Le dice no solamente en palabra, no le dice solamente en conducta, sino en amor. Amar a los demás en espíritu, en fe y en pureza. Que ellos puedan darse cuenta que eres un ejemplo en estas cosas. En santidad sobre todo. Oye, Timoteo era joven. Y por eso es que Pablo también le dice en unos versículos más adelante, que después lo vamos a leer, donde dice, ¡huye! ¿Y es que él está diciendo que salga corriendo? ¿A qué? A las pasiones juveniles, Timoteo. Huye de ellas. ¿Por qué? Porque en tu edad te vas a ver atraído en muchas cosas. Pero como joven, ten cuidado de ella. Y si tienes que huir, sal corriendo. Pero aléjate. Mantente en santidad para el Señor. Cuídate, guárdate. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que tienes que hacer. Lee, exhorta y enseña. Que todo vaya conforme a la doctrina sana, a lo establecido por Dios. No descuides el don. Fíjate, uno de los consejos que le da, no descuides el don. Y yo te pregunto, ¿has descuidado tu don? Muchos dirán, yo tengo un don. ¿No sabías? Una vez que uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos dones. Por lo menos uno. Un don tienes. ¿Y cuál? Pues, no sé. Órale al Señor. Porque si el don nos lo ha dado el Señor es para ponerlo al servicio a la obra del Señor. ¿Sí o no? Porque para eso son los dones. Los dones no es para presumir. No es para beneficio propio. Los dones es para ponerlo al servicio a la obra del Señor para que todos seamos bendecidos a través de esos dones. Es algo inmerecible, es un regalo de Dios. Y Pablo sabía que Timoteo tenía dones, pero le decía, avívalos. No los duerma, no permita que se estanquen esos dones ahí. Y hay gente que duerme los dones. Hay gente que no usa los dones. Que antes los usaba y siempre miran atrás y viven del pasado. Si supiera, yo antes hacía, yo antes esto, yo antes, y viven de las glorias pasajeras. Pues hermano, déjeme decirle que el mismo Dios del pasado es el mismo Dios del presente y el mismo Dios del futuro. Y si me usó en el pasado, me va a usar en el presente y me seguirá usando. Porque mi Dios no cambia. Porque cuando hablamos del pasado decimos que Dios nada más nos usó en el pasado. ¿Ya Dios no está con nosotros ahora? Lo que pasa es que el problema lo tenemos nosotros. Que nos hemos distraído con tantas cosas del mundo que hemos descuidado ciertas cosas de Dios. Y por eso es necesario avivar ese don que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y fíjate el otro consejo que le da. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate los consejos que Pablo le está diciendo. Ten cuidado de ti mismo. Una de las luchas más fuertes que tenemos nosotros como creyentes, ¿sabes cuáles son? Nosotros mismos. Nosotros mismos a veces somos la piedra más grande de tropiezo para nuestras vidas. Alimentamos cosas negativas y cosas que no vienen de Dios. Escuchaba una vez una persona que me contó en estos días, dice, me dio un dolor aquí, una mujer, me dio un dolor aquí, Anderson, y ya empecé a pensar mal. Ya empecé a pensar mal, me vino por la mente tantas cosas. Si tengo, si esto. Y dice, mira, ya me empezó, el brazo se me estaba durmiendo, el ojo me estaba doliendo, ya casi no podía mover el pie.
¿Y eso qué lo hace? La mente. Fue al médico y le dijo, usted está estupenda, usted está muy bien. Y dice, mira, llegué al médico arrastrándome y salí brincando. Es que eso es la mente. Y el hombre a veces no tiene nada y se está poniendo cosas encima de que no tiene. Hermanos, no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Y Dios, si permite cosas en nuestras vidas, no es para lamentarnos, para entristecernos, sino para darle la gloria a Dios. Y pase lo que pase, yo le daré la gloria a mi Dios. Y si tengo esto, Señor, gloria a Dios, porque yo te voy a dar la gloria. Señor, y si no tengo lo otro, gloria a Dios, Señor, porque yo te voy a dar la gloria. Porque yo no vivo y dependo de lo que pueda tener o lo que me esté pasando, sino que yo soy un siervo tuyo y te voy a adorar y te voy a alabar, pase lo que pase y acontezca lo que acontezca. Pero es que el tropiezo más grande somos nosotros mismos. Y por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Sé una persona que ponga las miradas en las cosas de Dios. Vamos a examinarnos constantemente nosotros, como nos exhorta las Escrituras, ¿verdad? Que Pablo dice cuando van a participar de la Santa Cena. Hermano, examínense. ¿Cómo están delante de Dios? Que no tengamos piedra de tropiezo, algo que nos estorbe para servir al Señor. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿Qué tema tengo que resolver? Porque yo quiero estar en paz con Dios. ¿Tú quieres estar en paz? Pues entonces hay que resolver las cosas cuanto antes para estar bien delante de Dios y vivir tranquilo. Pero somos nosotros muchas veces esa piedra de tropiezo. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Fíjate este consejo que le da Pablo. Y es muy curioso, por eso lo quiero leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Bueno, voy a leer el 22 también, porque está muy interesante este consejo. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto es duro, ¿Cuántas personas hay por ahí que a todo le ponen la mano? A todo el mundo le ponen la mano y a todo le ponen la mano. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, ojo, no estés poniendo las manos con ligereza, Ten cuidado a quién tú le estás poniendo la mano. Y dice, no le pongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, santo delante del Señor. Y después dice versículo 3, ya no bebas agua. Y uno dice, uy, no bebas agua. Y dice, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Y por qué no dijo, vamos a orar? Vamos a orar para que eso salga. Quizás oró, claro que sí. Pero ¿sabes algo? Pablo reconoce que hay métodos físicos que pueden ayudar al hombre. ¿Que está muy bien orar? Claro que sí, está muy bien orar. Pero también tenemos que ser conscientes de que Dios ha creado ciertas cosas a través del hombre para el bienestar del hombre. Y por eso le dice, toma vino, que eso te va a venir muy bien al estómago y a tus enfermedades. Te va a ayudar. Pablo se preocupaba por la situación física que tenía Timoteo. Y tan joven, ¿qué podría tener Timoteo? Bueno, es mi opinión. Quizás la carga, las angustias, las preocupaciones de las cosas del Señor, de los hermanos, de la situación, quizás le estaba yendo el estómago, los nervios. Y Pablo sabe de la situación de él y se preocupa y le ayuda. Le dice, toma vino. Dice la gente, pues voy a tomar un vasito de vino hoy porque hoy siento un poquito. Bueno, el vino es bueno para la digestión, para ciertas cosas del estómago. Pero eso lo dijo Pablo. Y eso son cosas que nosotros debemos aprender, de que hay ciertas cosas naturales que es para el bienestar de nosotros. Y que incluso la ciencia, ¿verdad?, ha hecho para también ayudar al hombre. Entonces, pues gloria a Dios. Siempre está la oración. Eso está claro. Ponerlo delante de Dios, pero ya no solamente la enfermedad, sino cualquier situación de nuestras vidas, oramos delante de Dios, lo presentamos delante de Dios y el Señor obrará. Amén. Son uno de los consejos que da Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 al 6. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjate, Pablo aquí, como les dije en las cartas, cuando él comienza, una de las cosas que dice, hermano, no dejo de orar por vosotros.
Pablo está orando constantemente por Timoteo. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo, una de las cosas que le sorprende, por lo que vemos aquí, es la fe que tenía Timoteo. Dice, Timoteo, ¿sabes qué me di cuenta de ti? Que tienes una fe genuina. Y esa fe te viene de parte de tu madre y de tu abuela. O sea que es una fe que heredó. O sea que nosotros podríamos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. ¿Podrían nuestros hijos ver la fe que tiene mi padre, mi abuelo? ¿Lo puede ver? Claro que sí, porque Timoteo lo vio. Y Timoteo, déjame decirte que su madre era creyente y su padre no, porque era griego. O sea que toda la fe vino por parte de ¿quién? De la madre. La madre le enseñó, lo preparó, lo educó y vio la fe que tenía. Y fue suficiente para que fuera un gran siervo de Dios. Fue suficiente. En estos días mi hijo, el preguntón, Isaac, porque es que pregunta, me hizo una pregunta. Bueno, papá, ¿qué es aceptar a Cristo? Fíjense la pregunta que me hizo. En el momento que me hizo la pregunta no podía responderle porque yo dije, esto no puedo yo agarrar y decirle en 4 palabras nada. Y dijo, nos vamos a sentar y te voy a explicar. Se me olvidó y me dijo, papá, acuérdate que me tienes que explicar qué es aceptar a Cristo. Y dije, es verdad. Le oré al Señor porque yo decía, Dios mío, mi hijo con 7 años preguntándome qué es aceptar a Cristo. Ayúdame. Ayúdame que entienda qué es aceptar a Cristo. Y le dije, vete a la habitación y tráeme todos los Playmobil que tienes. Y puse los Playmobil en la mesa y comencé un estudio bíblico, hermanos, desde Adán. Este es Adán, este es Eva, aquí empezó el pecado, aquí empezó esto. Y fui dando una cadena. Senté a mi hijo Benjamín también para que escuchara. Porque uno pregunta, pero el otro recibe la respuesta también. Uno no pregunta, pero también aprende por las preguntas de este. ¿Cuántas veces hemos nosotros aprendido por preguntas de hombre? Señor, ¿cuándo acontecerá todo esto? Gloria a Dios que preguntó un discípulo eso. Y tú y yo podemos tener tantas cosas en la Biblia. Me senté con los dos después que le di un estudio de todo esto. Yo dije, yo creo que esto no me ha entendido nada. ¿Sabes qué me dijo? Bueno, venga, ya quiero aceptarlo. Y yo lo veo y veo a mi esposa, porque se sentó mi esposa también. Venga, papá, yo quiero aceptarlo. Y le digo, pero tú entendiste, hijo, ¿tienes alguna pregunta? No, yo quiero aceptarlo. Yo ya he entendido, quiero aceptarlo. Le dije, cierra tus ojos. Y me dice, es que no sé cómo hacerlo. Esto fue hace un par de semanas. Vas a repetir lo que yo te voy a decir. Cuando cerré mis ojos y empecé a orar, me quebranté y no pude hablar. No pude hablar. ¿Cuántas veces y a tantas personas he ayudado para que acepten a Cristo? Y en el momento que necesitaba a mi hijo que lo ayudara, me quebranté y no me salían palabras. Y me decía, habla papá. Estoy esperando. Déjame orar por ti primero. Y oré. Y después que me calmé, le dije, ahora sí, repite conmigo. Y hice la oración de fe a mi hijo y a Benjamín y oramos y fue un tiempo precioso. Una presencia de Dios, un quebrantamiento, algo tan bonito que aconteció en ese lugar, en el salón de mi casa. Eso es instruir a un niño, sacar tiempo, explicarle cómo es verdaderamente la palabra de Dios. Eso fue lo que le hizo a Timoteo ser un gran hombre de Dios. Eso fue lo que le hizo a Timoteo perseverar. ¿Por qué? Porque él vio en su madre y en su abuela que le enseñaban, que le instruían. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de los caminos del Señor. Y esa es la obra y la labor que tenemos que hacer nosotros como padres. Y que lo vio Timoteo. Y después dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego y el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva, él está diciendo otra vez, aviva. Y después dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estos son los consejos que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tienes una fe genuina, mantente con esa fe, mantente firme. La palabra, cuando muchas veces usa la palabra firme, estad firmes. ¿Habéis escuchado eso? Estad firmes y constantes creciendo en el Señor. O cuando está hablando en Efesios 6, que habla de la armadura, revestido de la armadura de Dios, cuando venga el día malo, estar firmes. ¿Qué habla? ¿Qué es esa expresión firme? Quiere decir, tengan una fe y la certeza de que Dios está con vosotros. No desmayen, no tiren la toalla, no se desanimen, sino que la fe es ese motor, ese impulso que nos impulsa y nos lleva a continuar adelante. Y nosotros tenemos que tener esa fe genuina que tenía Timoteo. Y si Pablo le dice a Timoteo, tú tienes esa fe genuina, es porque Pablo también se dio cuenta que había mucha gente que presumía de tener fe, pero no era genuina. Una fe falsa, superficial, incluso una fe que solamente agradaría al hombre, pero en la circunstancia no aguantaban, no pasaban la prueba. Y yo pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo puedo probar cómo está mi fe? A lo mejor tú puedes decir, bueno, Anderson, ¿y cómo sé yo? Yo no sé cómo está mi fe. La fe se prueba en la circunstancia. El tipo de fe que puedas tener lo vas a notar cuando estés pasando por aflicciones, por pruebas y por momentos difíciles, donde solamente dependa de la intervención de Dios. Ahí es donde te vas a dar cuenta cómo está tu fe. Y una de las personas que pudo darse cuenta de sí mismo, de cómo estaba su fe, para que te hagas una idea, es aquel hombre que es considerado el padre de fe, Abraham. ¿Y en qué prueba el Señor le demostró a Abraham el tipo de fe que tenía? Abraham, toma tu hijo amado, el único, subes al monte y sacrifícamelo. ¿Cómo? Podía haber cuestionado al Señor. Podría haber dicho, Señor, esperé tantos tiempos a que naciera mi hijo y ahora me pides que lo sacrifique. Pero sin embargo Abraham entendió y dijo, si tú me lo diste, es tuyo. Yo hago lo que tú me pides. Y fue obediente. Y esa obediencia se dio cuenta Abraham el tipo de fe que tenía, que él era capaz de hacer lo que fuese y lo que le pidiese el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿somos capaces de hacer lo que nos pide el Señor? ¿Somos capaces de mantenernos firmes en medio de esa prueba y esa circunstancia? En ese momento cuando nos dan la espalda, en ese momento cuando te traicionan, cuando te defraudan, en ese momento cuando hacen algo que te hiere mucho, ¿somos capaces de mantener una fe genuina de decir, el Señor está conmigo en medio de esta circunstancia, como dijo Pablo? Aunque me sentí solo, Dios nunca me abandonó. Y eso es lo que el Señor quiere, que en medio de la circunstancia forjar la fe que tú y yo tenemos y que pueda hallar Él en nosotros una fe genuina, una fe sincera. Otra cosa que le dice también Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de las prisiones y de los sufrimientos que hemos tenido por causa del Evangelio. Como Pablo también dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de muchas almas. Y el Señor dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. No debemos avergonzarnos de decir que soy cristiano. No me debo de avergonzar por llevar una Biblia en la mano. No me debo de avergonzar cuando me pregunten, ¿eres creyente? Soy creyente. Soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? Porque sigo a Cristo. Ay, es que ¿qué van a decir? Es que si digo, mis amistades me dejarán. Es que si en el trabajo se enteran, voy a perder el trabajo. Es que si... ¿Qué más da, hermanos? Si pierdes algo por causa del Evangelio, el Señor te recompensará. O sea que hay bendiciones si llegas a perder algo por causa del Evangelio. Entonces vamos a buscar las bendiciones. ¿Cómo las buscamos? Vamos a anunciarlas. Anunciemos el Evangelio. Prediquemos la palabra de Dios. Tengamos esa fe genuina, certeza y real delante de nuestro Dios, que Él es el único y el verdadero. Tengo 7 versículos más y no los voy a contar porque si no, no pararía. 7 consejos que Pablo le está dando a Timoteo en una responsabilidad muy grande para Timoteo. Pablo le habla consejos preciosos, hermosos, de los cuales ya te he hablado y les ha dicho. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sigue adelante. No es fácil lo que estás haciendo. Una de las cosas que le dice a Timoteo, ¿sabes qué es? ¡Sufre!
Oye, le podía haber dicho, bueno, Timoteo, si estás sufriendo mucho, vamos a hacer un cambio. Vente tú y mandamos a otro. ¿Estás sufriendo? Pues sufre como buen soldado de Jesucristo, porque yo he sufrido y he padecido por servir al Señor. Gloria a Dios cuando sufrimos por causa del Evangelio. ¿Que nos duele? Claro que sí. ¿Que a veces no entendemos? Claro que sí. Pero ¿sabes algo? Si el Señor lo ha permitido es por algo. Y si tengo que sufrir, sufriré. Porque cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo. Que habla Filipenses, que dice que se humilló. Dice Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir? Dice que se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y siervo hasta la muerte. Por cuanto padeció, el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre donde toda rodilla se doblará ante Él. Pero ¿sabes por qué? Porque padeció, porque sufrió y porque fue obediente y aprendió obediencia. Si nuestro Señor Jesucristo pasó eso, ¿cuánto más tú y yo? Por causa del Evangelio. Porque somos la luz del mundo y en este mundo no le vamos a agradar. No vamos a agradar en este mundo. Si tú agradas a este mundo, deberíamos de examinarnos a nosotros mismos y decir, oye, ¿yo por qué paso tan desapercibido en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no dice esto que dice? Por mi causa os van a vituperar, por mi causa os van a aborrecer, por mi causa el mundo no lo va a aceptar. Ah, Señor, a mí no me ha pasado esto. Ah, pues examínate. Porque cuando comiences a predicar el Evangelio, puertas se te van a cerrar. Y cuando pienses a predicar el Evangelio, muchos dejarán de hablarte. Incluso de tu misma familia te darán la espalda cuando se den cuenta que eres creyente. Pero comencemos a hacer luz, embajadores de Cristo y representar a nuestro Señor Jesucristo dignamente aquí en la tierra. Porque nuestras vidas aquí en la tierra es pasajera. No vas a estar eternamente aquí. ¿Me has escuchado? No vas a estar eternamente. Ay, ¿cuántos días voy a estar? Ah, pues no lo sé. ¿Cuántos meses? No lo sé. ¿Cuántos años? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero si yo te digo que mañana no vas a estar, ¿qué harías? Dime, ¿qué harías? Ay, por favor, no toque eso. A mí no me gusta hablar de eso. Ah, pues lo siento. El que está vivo tarde o temprano va a morir. Pero vamos a decir como dijo Pablo. Bueno, si me voy mañana, gloria a Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, que pase una o pase la otra, me voy a gloriar en la presencia del Señor. Amén. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando tenemos todas esas cosas claras, seguimos adelante, hermanos. No hay nada ni nadie que nos detenga, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que tenemos un propósito aquí en la tierra. Y el propósito no es ser rico, no es ese. El propósito no es tener casas, coche, buena ropa. Ese no es el propósito. Esos son añadiduras que hace el Señor en nuestras vidas. Él va añadiendo. El propósito de nuestra vida es buscar el reino de Dios y su justicia y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermano.